Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Buenas tardes, bienvenidas a Guadalajara Verde, programa de ecología y de medio ambiente que emitimos en directo desde Radio Arrebato en la 107.4. Be happy. Don't worry. Be happy now. Buenas tardes. Y es un placer poder estar con vosotras una tarde más, y en esta ocasión vamos a hablar sobre humedales. Cada día vemos cómo va decreciendo la presión mediática sobre el genocidio que sufre el pueblo palestino por parte del gobierno israelí, o lo que es lo mismo, es una barbarie que estamos normalizando. Nosotros seguimos denunciándolo desde aquí, al igual que los más de 50 conflictos bélicos que ahora mismo se están sufriendo en todo el planeta. Y ahora vamos al tajo. Ayer, día 2 de febrero, Día de las Candelas, se ha celebrado el Día Mundial de los Humedales. Y este año han elegido el tema los humedales y los conocimientos tradicionales, celebrar el patrimonio cultural, que intenta poner de relieve los siglos de experiencia de los seres humanos que se relacionan directamente con la salud y la supervivencia de estos espacios. En España, a pesar de que una gran parte de nuestro territorio se encuentra enclavado en un clima mediterráneo, y una parte de él en vías de desertificación, los humedales presentan cada día más un ecosistema a proteger y a valorar. A nivel mundial, los humedales cubren aproximadamente el 6% de la superficie terrestre, muy poquito, pero albergan el 40% de la biodiversidad. Aunque los datos de la superficie que ocupan en Castilla-La Mancha y en Guadalajara no los podemos conocer exactamente, ya que muchos pequeños humedales no están catalogados. Son esenciales para la regulación del clima, el ciclo del agua y algo muy importante, regulan las inundaciones y mantienen la biodiversidad. A nivel internacional están protegidas por el Convenio Ramsar, Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional. Es un tratado internacional, claro, cuyo objetivo es la conservación y el uso sostenible de estos humedales en todo el mundo. Fue adoptado en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, y su implementación busca proteger los ecosistemas de humedales que son vitales para la biodiversidad, y en la actualidad está firmado por 172 países. Bueno, realmente yo creo que se pronuncia Ramsar. O Ramsar. Hoy he oído una conferencia de la Fundación Biodiversidad y decían de esa forma, pero bueno, vete a saber. En este momento están incluidos en este convenio Ramsar los siguientes humedales de Castilla-La Mancha. La laguna de Manjabacas en Mota del Cuervo y la laguna de Elito, en el municipio del mismo nombre, Elito, ambas en Cuenca. En Ciudad Real están las lagunas de Alcázar de San Juan, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, la Laguna de la Vega o del Pueblo en Pedro Muñoz y la Laguna del Prado en Pozuelo de Calatrava. También en Ciudad Real, compartiendo territorio con Albacete, está la Laguna de Roidera, y en Guadalajara tenemos las lagunas de Puebla de Beleña. Pero hay otros muchos humedales que no son espacios Ramsar, pero que mantienen su importancia sobre los territorios. La multitud de navajos que encontramos en nuestra provincia, que son pequeños humedales estacionales que conservan una gran diversidad, están sin catalogar, muchos de ellos en propiedad privada, lo que supone una dificultad para su protección. Para hablar de la importancia de estos ecosistemas, hemos invitado al programa a dos organizaciones que han trabajado y están trabajando intensamente sobre estos territorios. La primera es SEO BirdLife, con la que hablaremos sobre el desarrollo de este Día Mundial, cómo, dónde y por qué se celebra. Y hemos hablado con Octavio Infante, responsable de espacios de SEO BirdLife. Octavio, y bienvenido a la Guadalajara Verde, que como te hemos comentado estamos hablando de humedales. Y en concreto porque ayer fue el día 2 fue el Día Mundial de los Humedales. Y vosotros, la SEO BirdLife, ha desarrollado una serie de actos en
No sé si en toda España y en toda Europa, o solamente en España, ahora nos contarás. Lo primero que nos gustaría saber es cuál es la importancia de los humedales en nuestros territorios. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a estar con vosotros en este rato. La importancia de los humedales, a ver, es muy llamativa, ¿no? Solamente pensando en la gran biodiversidad que pueden contener, la infinidad de especies, pues son un lugar de vida y medio, o sea, son un lugar y medio de vida para 1.000 millones de familias, ¿no? Sobre todo de humanos, especialmente en Asia, África y América, ¿no? Aquí en Europa también es muy importante los humedales, ¿no? Muchos de ellos, 2 millones de personas, dependen de la pesca, de la acuicultura, que se producen dentro de estas zonas húmedas, ¿no? Pero en concreto, por ejemplo, ya por dar cifras, los humedales aportan el 45% de lo que aporta el conjunto de los ecosistemas naturales. Es decir, que si pusiéramos en una tarta todos los ecosistemas, el 45% de esa tarta lo están aportando nuestros humedales, ¿no? Y eso es muy importante. Y ya si queréis otra cifra más en cuestiones económicas, pues en todo el mundo, relacionado con los humedales, se puede generar el 266 millones de empleos en todo el mundo, ¿no? Relacionados con lo que son humedales. Pues hablamos de turismo, de conservación, sobre todo de agricultura, de la producción de alimentos que nos dan estos humedales. O sea, la importancia es clave. Nos fijamos en los humedales solamente porque son muy bonitos, como el Doñana, etcétera, pero detrás de eso hay una cosa que la verdad es que desconocemos mucho la importancia que tiene. Bueno, y hablando el Día de los Humedales, ¿dónde habéis desarrollado actos celebrando este día? Pues mira, lo que hacemos en esta actividad es invitar a otras organizaciones, entidades que se sumen a la propuesta de realización de actividades. Y en concreto hemos alcanzado las cifras. Bueno, como bien comentabas al principio, el Día de los Humedales fue ayer, día 2 de febrero. Pero hay actividades, no solamente el fin de semana del 1 y el 2, sino que el próximo fin de semana también habrá actividades, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, a lo largo de la semana, sobre todo que, claro, se concentran más por cuestiones de tiempo, de que las personas puedan participar en los fines de semana. Y se han realizado por todo el territorio nacional. Han sido actividades propuestas de forma voluntaria por otras entidades. Nosotros hemos propuesto varias en nuestras reservas naturales, algunas que llevamos nosotros relacionadas, por supuesto, con humedales, pero han llegado a alcanzarse casi las 80 actividades. Cada año se van aumentando más este número y la participación es masiva, porque no ha acompañado el tiempo realmente. Ha sido bastante húmedo en toda la península, lamentablemente, pero bueno, que esto también ayuda a que se rellenen los acuíferos de agua y beneficie también a los humedales, ¿no? O sea que bueno. Ahora ahora se puede decir el refrán aquel de que no llueve siempre a gusto de todos. Pero bueno. Exactamente. La verdad es que está viniendo muy bien estos días. Y entrando directo en la conservación de los humedales, ¿cuál es la situación de ese 45% de biodiversidad de que depende en España? Bueno, realmente los humedales es un ecosistema que nos preocupa bastante. La parte buena que tienen los humedales es que en cuanto realizamos acciones de conservación o de restauración, realmente enseguida la biodiversidad empieza a verse rápidamente, ¿no? Beneficiada. No es como, por ejemplo, otros ecosistemas como puede el forestal, que haciendo actuaciones de conservación todo el proceso es mucho más lento, ¿no? Pero sí que nos preocupan porque poco a poco van disminuyendo, el porcentaje de humedales cada vez es menor, tienen diferentes amenazas, ¿no? Sobre todo pues la sobreexplotación de los acuíferos, ¿no? Que poco a poco va disminuyendo lo que es la base de lámina de agua. Y aparte de ello, pues vamos perdiendo sus beneficios, ¿no? Que nos aportan, como por ejemplo puede ser pues el control de inundaciones. Tenemos un ejemplo muy claro con la Dana de Valencia, que la albufera consiguió retener y reducir muy rápidamente todo el agua que bajaba desde la montaña, ¿no? Y a pesar de eso, fijaros lo que conllevó, pues ese control de inundaciones lo producen estos humedales, la recarga de los acuíferos y la prevención de la intrusión marina, ¿no? También esa disponibilidad de agua subterránea, pues evita que el agua salada invada fuentes de agua dulce.
La estilización de las costas y la protección contra tormentas también nos las benefician estos humedales. La retención y exportación de sedimentos y nutrientes, ¿no? También actúan como filtros naturales, pues mejorando la calidad del agua, reduciendo la contaminación. Obviamente son mitigadores del cambio climático, son sobre todo los humedales como las turberas, que muchas veces cuando pensamos en un humedal siempre pensamos en una lámina de agua, ¿no? Pero las turberas, esa acumulación de humedad en la vegetación, pues también se la tiene que considerar como humedal. Depuran el agua propiamente dicha, ¿no? Eliminan contaminantes químicos. Por supuesto, y no debemos olvidarlo, son reservorios de biodiversidad. Tenemos mucha biodiversidad asociada a estos humedales, no solamente especies acuáticas, sino otras especies que ahora utilizan estos humedales como alimentación, producen bienes materiales, obviamente no podemos olvidar que nos dan de comer, o sea, nos producen alimentos, nos generan madera, nos producen plantas medicinales y, por supuesto, nos aportan agua de la que tenemos que beber. Y luego, por supuesto, tienen un uso educativo, cultural, recreativo, que ofrecen pues oportunidades de turismo, de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que estamos preocupados porque los porcentajes que se van produciendo de disminución de estas masas de agua pues son muy llamativas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, llevamos peleando años en intentar recuperar la laguna de la Janda en la provincia de Cádiz, la laguna de Antela en la provincia de Ourense, totalmente desecadas, ¿no? Con pues ahora mismo invadidas por la agricultura, en algunos casos pues por la patata, etcétera. Y las lagunas de la Nava, ¿no? Donde hay compañeros que ya han hecho un ejercicio de restauración que todo el mundo conoce y que, como veis, pues afortunadamente pues se ha hecho lleno de biodiversidad y que ha generado empleos pues gracias al turismo que conlleva estos humedales, ¿no? Uno de los humedales que nos coge muy cerca y, por tanto, no sé, no es que sea más importante para nosotros, son todo importantes, pero nos coge muy de cerca y que ha estado sujeto durante las últimas décadas a muchos problemas. Las tablas. ¿Cómo están las tablas de miel ahora? Vale, a ver, las tablas de miel, precisamente como hablábamos antes, de ser un año excepcionalmente lluvioso, como estáis viendo y comprobando, y que entra borrasca tras borrasca, eso permite que vaya no solamente rellenándose el acuífero, el sobreexplotado acuífero del que hablaremos ahora, sino que también la lámina de agua pues produce más encharcamiento, ¿no? Eso quiere decir que las hectáreas de encharcamiento de las tablas de miel van aumentándose y, como os decía anteriormente, en cuanto a un humedal le realizas acciones de conservación, en este caso de forma natural, aumenta esa superficie de lámina de agua, pues la biodiversidad vuelve a flotar, ¿no? Pues se vuelve a llenar de patos, se vuelve a llenar de cormoranes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso parece que las tablas de miel están recuperándose y nos parece perfecto. Lo que pasa es que a nosotros nos preocupa lo que es que no se están poniendo medidas estructurales, ¿no? En un parque nacional como las tablas de Daimiel. Desde el punto de vista que se deberían evitar todos los pozos ilegales, se deberían cerrar que están sobreexplotando el acuífero, al igual que se está haciendo también con los regadíos, ¿no? Muchos de ellos ilegales también. Todo esto está sobreexplotando. Entonces nosotros pensamos que se debería, sobre todo en el Parque Nacional y en los alrededores, pues evitar toda esta extracción de agua ilegal que se está haciendo para que realmente se cumpla con lo que nosotros queremos, ¿no? Que se recupere una masa de agua como son las tablas de miel, que no es ni más ni menos que un parque nacional, que es la mayor figura de protección que podemos tener en España. Estás hablando de ilegalidades. Sí. Y esas ilegalidades están a la vista de todo el mundo. ¿La administración no actúa? Pues hay diferentes casos en los que se denuncian, se pueden llegar a cerrar pozos ilegales, pero aparecen más. Entonces esto no permite que el nivel del acuífero se recupere lo suficiente, ¿no? Este año, como os comentaba, pues gracias a las lluvias se está recuperando bastante, pero sigue la sobreexplotación. Entonces sí que es cierto que nosotros solicitamos al gobierno regional, ¿no? que actúe, ¿no? Que cierre los pozos ilegales y que realmente, bueno, pues se denuncien estos pozos ilegales. Nosotros vamos denunciando, pero son miles. Entonces la expropiación, o sea, lo que es la sobreexplotación que se está causando sobre el acuífero es masivo. Entonces es muy complicado que el acuífero se recupere fácilmente.
E incluso puede ocurrir como en Doñana, que se descubren los pozos ilegales, se cierran los pozos ilegales, se denuncian los pozos ilegales y después los jueces permiten abrir los pozos ilegales y la Junta de Andalucía. Y ya no son ilegales. Exactamente. Pasan de ser ilegales a legales, con lo cual pues sigue ese proceso, ¿no? Y al final estamos perdiendo humedales. Realmente el porcentaje de humedales que tenemos en España es muy bajo. Nosotros pensamos que, sobre todo en parques nacionales, no se debería hacer estas cuestiones y, por supuesto, en otros humedales protegidos por otras figuras, como puede ser la Red Natura 2000, tampoco debería estar registrado, o sea, debería estar contemplado en los planes de gestión, ¿no? Que debería ser clave a la hora de la conservación, que para eso declaramos estos espacios, ¿no? Si no es para otra cosa que para su conservación. Octavio, dentro de ese 45% de biodiversidad que mantienen los humedales, la más visible son las aves. Bueno, evidentemente también está la fauna y la flora, ¿no? La microfauna y la microflora, que es muy importante. Pero en cuanto a las aves, da gusto ver Doñanas, otros humedales, en el momento que tienen agua, que aquello parece que brotan como setas, ¿no? Y la recuperación parece muy inmediata. Esta recuperación tan visible ¿es real en todo el entorno del humedal o solamente son las aves que tienen más movilidad y que pueden buscar esos entornos? Realmente las aves acuáticas, cuando no tienen láminas de agua donde pasar el invierno normalmente, otra cosa es la reproducción, ¿no? Porque, bueno, pues en la reproducción se produce ya más en primavera y si no hemos tenido un otoño o un invierno húmedo, se concentran en sitios donde hay poca agua. En años como este año, por ejemplo, tendremos mucha agua en primavera. Será una primavera, bueno, vaticino que va a ser una primavera bastante buena. Entonces, las aves lo que hacen es en esa invernada concentrarse en esas zonas de agua. Si tenemos muchas láminas de agua repartidas por el territorio, pues las especies se van dispersando en esas zonas de agua, ¿no? Lo que pasa es que Doñana tiene un componente, pues que, pues por sus características territoriales, atrae a esas aves acuáticas, ¿no? Sobre todo hablamos de patos principalmente, que pueden acumularse por miles de patos, como puede ser las talas de miel, como hablábamos anteriormente, o como las lagunas de Villafáfila en la provincia de Zamora, o la Nava, como hablaba anteriormente en Palencia, la Albufera, el Delta del Ebro. Tenemos unos humedales donde realmente tenemos los porcentajes más altos de esas poblaciones de aves acuáticas. Aún así, estamos viendo que estas poblaciones, que no dejan de ser un poco realmente para nosotros son las especies que contemplamos como las que nos dicen realmente si las cuestiones van bien o van mal, ¿no? O sea, si tenemos poblaciones que disminuyen, estamos viendo que el estado de conservación de esos humedales está siendo desfavorable, ¿no? En el caso de Doñana, pues cuando tenemos un año húmedo, el año pasado fue excelente, este año yo creo que va a ser también muy bueno, entonces, bueno, pues vamos a tener esa capacidad de números muy altos de especies. Pero ¿qué sucede? Que si no conseguimos paliar todas las amenazas que tienen los humedales, al final, cuando tengamos un periodo de sequía, porque vivimos en un clima mediterráneo y volveremos a tener un periodo de sequía, pues volveremos a ver reducidas esas láminas de agua y si realmente luego los acuíferos están muy bajos, perderemos esa lámina de agua. Con lo cual las aves acuáticas disminuirán, ¿no? Yeah. Volveremos a tener otra vez un periodo de aguas y volveremos a tener otra vez aves acuáticas. Lo que sí buscamos nosotros es que esos periodos húmedos en los que se mantiene la lámina de agua sean lo más extensos en el tiempo posible. Una cuestión. Normalmente cuando hablamos de humedales siempre estamos viéndolos en el campo, en zonas rurales, pero también están en zonas periurbanas y urbanas, ¿no? También tendrán su importancia. Por supuesto, claro. Efectivamente, cuando hablamos de humedales parece ser que solo pensamos pues en Doñana, en Albufera, en zonas que están separadas, ¿no? O a kilómetros de algún sitio con alguna ciudad grande. Tenemos humedales en zonas en ciudades muy importantes, bastante importantes, que no solamente para la propia diversidad, sino para nuestro bienestar. Daros cuenta que para nosotros salir al campo es salud y perder estos humedales, pues también es perder salud. Entonces, yo creo que conservar humedales que están cercanos o en el interior de ciudades es básico también. Nos va a dar mucha, pues eso, bienestar social y también sanitario. Esto no es que lo diga yo, o sea, es que esto viene avalado por la Organización Mundial de la Salud, o sea, que demuestra que el acceso de las personas a espacios naturales mejora en cantidades la salud física, la mental
y que además reduce desigualdades sociales y refuerza la cohesión, o sea, la comunidad se refuerza, porque al final esta pues genera comunidad para conservar algo que consideramos que todo que es nuestro, ¿no? Con lo cual sí que pensamos que estos humedales de las ciudades, os pongo por ejemplo ciudades grandes como puede ser Madrid, que tenemos el lago de la Casa de Campo, el lago del Retiro, son zonas que es cierto que a lo mejor no tienes números grandes de biodiversidad, pero sí que te está generando a veces esos puntos clave de diversidad muy importantes. Nosotros, como las aves, de vez en cuando vamos a los humedales con el Retiro. Claro. Sí, sí. Y te comentaba que como ya que has hablado de Madrid, no sé si, imagino que conoces un poco lo que es las lagunas de Ambroz, que son unas lagunas de origen antrópico por una mina, y que hay una lucha importante para que ese humedal sea reconocido. Desde vuestro punto de vista, ¿este tipo de humedales quiero decir, son válidos? Claro que son válidos, ¿no? Para algunos objetivos, pero ¿son válidos para ese conjunto de propiedades que tienen los humedales normalmente? Es decir, mantener biodiversidad, aumentar la calidad de vida, favorecer, en algunos casos, evitar las inundaciones. ¿Qué os parece? Sí, vamos, para nosotros es fundamental. En el caso que nos cuentas, nosotros, por ejemplo, en la provincia de Madrid, prácticamente no tenemos humedales naturales. Prácticamente todos los humedales que tenemos son como comentabas, ¿no? De empresas que han extraído material y al abandonarlas o bien se ha llegado al acuífero y se han inundado o se han renaturalizado con el paso del tiempo, ¿no? En el caso de Ambroz, pues sí que es cierto que entre diferentes entidades como Ecologistas en Acción, hay una federación, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y Sea Overlife, pues estamos empeñados en que debe ser una zona que no debe ser urbanizada. Debería considerarse pues algo del estilo como una casa de campo que os comentaba anteriormente, sí, y no rodearla de edificios y mantener el humedal. Lo que buscamos es que realmente sea una zona de recreo, una zona que sea de disfrute, de bienestar para la sociedad. O sea, no queremos nosotros somos conscientes que las visitas, o sea, no podemos comparar Ambroz con otros humedales, pero es que Ambroz, en este caso de Madrid, se están compilando unas listas de especies de aves bastante numerosas. O sea, que es un sitio que se ha renaturalizado por sí solo y las especies de aves pues están yendo allí a pasar, sobre todo a pasar el invierno principalmente, ¿no? Entonces pensamos que puede ser parte de algo como una especie de corredor verde, ¿no? Del sureste de Madrid, algo pues como si me decían mis compañeros que podía ser como la casa de campo del este, ¿no? Sí. O sea, bueno, pues algo así. Y lo que pedimos es un poco que si realmente se investigue, se tenga un poco de conocimiento y se haga seguimiento de los valores que tiene, se empleen unas medidas cautelares antes de que realmente, bueno, pues se edifique, ¿no? Se haga realmente una vigilancia ambiental de todo lo que sucede allí. Para los siguientes que no lo sepan, las lagunas de Ambroz están pegadas a la M40. Están a metros de la M40 en una zona al lado de Vicálvaro y el Gran San Blas. Un poco ahí, el Gran San Blas, no, el San Blas. ¿Eh? Sí, ahí está entre Lados y la M40, ¿no? Sí, perdón. Y aún así, pues ha sufrido de forma positiva un sorprendente proceso de renaturalización. O sea que está, como bien comentáis, a pocos metros de esas dos líneas, infraestructuras lineales donde pasan, no sé, diría, bueno, no sé si millones, pero miles de coches al día, segurísimo. Y bueno, pues se ha identificado como una zona muy importante de biodiversidad, incluyendo no solamente para aves, sino también para especies de plantas y animales que están protegidos a nivel regional, estatal e incluso europeo. O sea que Ambroz ha sorprendido claramente y lo que pedimos es un poco que se ha consolidado como un punto de biodiversidad muy importante en Madrid, que no tiene figura de protección y que realmente medimos, pues sobre todo pensamos que ahora se debe de ver realmente y ser cautos y, bueno, pues esperar antes de decir a construir rápidamente, pues ver qué podemos hacer ahí y de qué forma restaurarlas pues de formas coherentes para la biodiversidad y también para los que vivimos cerca de allí, claro. Pues esperemos que no nidifiquen muchos especuladores por la zona. Esperemos.
Octavio, muchísimas gracias por vuestra participación y por vuestro tiempo. Nada, a vosotros por contar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y ahora vamos a hablar con nuestros amigos de la Fundación Global Nature. Bueno, vamos a hablar con Eduardo Quilis, técnico de la organización que sigue trabajando sobre muchos humedales de nuestro entorno. Buenas tardes, Eduardo. En primer lugar, muchas gracias por estar en nuestro programa y cuéntanos quién es hoy la Fundación Global Nature para aquellos oyentes que tengamos un pelín despistados. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Bueno, la Fundación Global Nature somos una fundación privada sin ánimo de lucro que nos dedicamos a la conservación ambiental, básicamente lo que vendría a ser una ONG conservacionista. Tenemos representación pues prácticamente por toda España, pues tenemos una sede en Valencia, una sede en Cuenca, una sede en Madrid, tenemos sede en Palencia, Extremadura. Estamos allá donde sabemos que hay trabajo de conservación ambiental. Y bueno, yo en concreto estoy en la de Cuenca, en la delegación de Cuenca. Como sabes, ayer fue el Día Mundial de los Humedales. ¿Qué representan para vosotros los humedales dentro de nuestros ecosistemas? ¿Qué importancia le dais? Bueno, siguiendo la estela de la presentación de la Fundación, en la Fundación tenemos diferentes áreas de trabajo. Una de las principales precisamente es el área de humedales, que es en la que yo me encuentro. ¿Qué representan los humedales para la Fundación? Bueno, esta Fundación nació precisamente en Fuentes de Nava, en Palencia, Sí. trabajando en la recuperación de un humedal allí en la provincia de Palencia. Y desde entonces hemos estado trabajando, pues estamos trabajando también en Valencia, aquí en Cuenca hemos trabajado en la Laguna del Lito. Los humedales son ecosistemas muy singulares y me atrevería a decir que con especial atención en España, ya que por el clima que tenemos, por las condiciones climatológicas que tiene la península, los humedales son tal vez unos de los ecosistemas, podríamos decir, más sensibles, más frágiles, con el contexto de cambio climático que afrontamos, ¿no? Los humedales nos aportan, por un lado, un gran valor respecto a la biodiversidad, pero también son grandes pozos para absorción de carbono, por ejemplo, y son, podríamos decir, unos ecosistemas como de frontera entre lo que vendría a ser un ecosistema acuático y un ecosistema terrestre, con lo cual suele destacar mucho, tanto en flora como en fauna, todo lo que podemos encontrar en un humedal. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de humedales y la primera imagen que nos sale son los humedales magníficos de Doñana, las tablas de Daimiel, las lagunas permanentes, pero, Sí. pero eso no es, eso es una parte de los humedales. Después están los otros humedales estacionales que deben de tener también un valor muy importante. O eso Sí, pero son los hermanos pobres. Los patitos feos. A ver, sí, de hecho, a mí me toca muy de cerca porque precisamente durante 2025 hemos estado trabajando en el humedal de Lito. Estuvimos haciendo la recuperación ambiental de Lito durante el 21 al 24 con un proyecto LIFE. Y este 2025 hemos estado haciendo un montón de actuaciones allí que si queréis luego podemos comentar. Sí. La Laguna de Lito es precisamente un muy buen ejemplo de un humedal temporal que yo, cuando hacemos visitas por allí por la zona, la gente, claro, depende de la época del año que tú lo visites, te puedes encontrar paisajes absolutamente distintos, un contraste casi desde un paisaje lunar que te puedes encontrar en julio o agosto, con la laguna completamente seca, una costra de sal que se extiende por donde suele estar el vaso lagunar. En cambio, si lo visitas ahora mismo, pues no dirías que el agua se va en ningún momento porque tiene una buena profundidad de agua y muchas aves invernantes, hasta aquello. Bueno, Eduardo, ahora mismo si visitas cualquier sitio de Castilla parece un humedal. Sí. Estamos, vamos. La verdad es que hacía falta. Este año le costaba a la laguna coger un montón de agua
pero al final la ha cogido y ahora está aquello, vamos, está precioso. Y respecto al tema de la temporalidad, yo diría que si los humedales hablamos de ecosistemas de frontera, yo creo que las lagunas temporales son incluso más especiales porque son más extremas. Tú tienes un ecosistema que ya es de por sí, podríamos decir, como la frontera entre un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático. Pero no solo eso, sino que es que encima tienes, por ejemplo, en el caso del Hito, aproximadamente la mitad del año que sí que hay agua y evidentemente pues tienes la flora y la fauna que está asociada al agua, pues tienes aves invernantes, tienes toda la flora que se despierta, podríamos decir, cuando llega el agua, pero luego en verano aquello es pues como si fuera pues cualquier estepa absolutamente árida que no tiene nada que ver con lo que podría ser un humedal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tanto la flora como la fauna que está allí, especialmente la que no tiene capacidad de movimiento, pues principalmente la flora, está muy adaptada a condiciones extremas, tanto de inundación como de sequedad. Y eso, pues, las convierte en especies, pues, únicas. La verdad es que me imagino que habrá habido a lo largo de la historia muchos humedales que la mayor parte de las veces han estado asociados a enfermedades, a mosquitos que han transmitido enfermedades y que muchos los han desecado. Han desaparecido muchísimos. ¿Tú crees que se puede recuperar alguno de ellos? Sí. Sin ir más lejos, la Laguna del Hito, el proyecto este que os comentaba que estuvimos haciendo, el Life El Hito, desde 2021 a 2024, partía precisamente de esa premisa, que es la premisa de que un humedal que está antropizado, que está degradado, se puede restaurar con las acciones adecuadas. En el caso del Hito, sin ir más lejos, había 2 naves ganaderas que estaban prácticamente dentro de la lámina de agua. ¿Por qué? Lo que comentabas de fuentes de enfermedades, eso evidentemente es algo que puede preocupar, ¿no? En cierto momento. Y es una realidad. O sea, donde hay agua, pues suele haber más insectos, suele haber más movimiento en ese sentido. Pero también es verdad que los humedales son zonas muy llanas. Son zonas muy llanas que, por ejemplo, en el caso de Hito, históricamente, cuando tú tienes una zona llana, si además más o menos sabes que puede haber algo de agua, pues intentas hacer un aprovechamiento agrícola de la zona, que es lo que se hizo. Aprovechamientos agrícolas, ganaderos. También se estuvo aprovechando para sal, aunque la sal no es exactamente la sal como la marina, no era de tanta calidad, pero se utilizaba, por ejemplo, para hacer pólvora, la sal que se sacaba del Hito. Entonces son zonas que a lo mejor, si tanto las administraciones como, me atrevería a decir, la población en general, no somos capaces de identificar por su valor ecológico, tienen muchas papeletas para sufrir la peor de las caras de la presión que puede ejercer el desarrollo de la sociedad, ¿no? Los humedales, por lo menos aquí en Guadalajara, tenemos lagunas más o menos estables, como la laguna de Beleña. Pero hay otra multitud de humedales, que son los navajos, que son muy estacionales y que en muchos casos están situados en propiedad privada, que no son en términos públicos, y eso conlleva un plus para dificultar su mantenimiento y su establecimiento. De hecho, yo aquí cerca de mi casa hay unos navajos. Y uno de los problemas es que las labores agrícolas llegan justo hasta, con todo el derecho el propietario del terreno, claro, Claro. justo hasta el borde del vaso lagunar. E incluso algunas veces la aplicación de herbicidas llega también justo o menos que justo hasta el vaso lagunar. ¿Cómo tú, desde tu punto de vista personal, cómo consideras que podemos abordar este tema con sistemas de protección, realmente comprando los terrenos? No sé, ¿cuál es tu punto de vista? A ver, yo diría que la legislación, especialmente desde la entrada de España en la Unión Europea, la legislación ambiental tiene en cuenta
este contexto, porque es que es lógico, es lo que comentábamos, ¿no? Las lagunas suelen estar en terrenos que más o menos sabes que vas a tener agua, son bastante llanos, con lo cual pues son muy propensos a que la gente intente hacer un aprovechamiento de la zona. Aunque a veces, por ejemplo, el suelo no puede ser el más rico que haya en la zona, como es el caso del Hito. Es un suelo muy, muy salado, no es especialmente rico en nutrientes. No es muy adecuado para la agricultura, pero es muy fácil de cultivar. Entonces, esto no es una posición personal, esta es la posición oficial de la Fundación. Lo lleva haciendo ya muchos años en, yo diría, casi todos los proyectos que hemos hecho de recuperación de humedales, principalmente los que ha sido una recuperación integral, como es el caso del Hito, como es el caso de Ballesteros, que si queréis luego podemos hablar de él, aquí en la provincia de Cuenca, que hemos empezado este año. La primera acción que desarrolla la Fundación es la adquisición de las parcelas, porque efectivamente, si no se deja de hacer un trabajo agrícola en las parcelas, no puedes tener una recuperación ambiental, o por lo menos no es tan completa. En tanto de que la biodiversidad depende de que haya un desarrollo de ese ecosistema, un desarrollo que incluso aunque tú puedas fomentar el barbecho o una ganadería extensiva y regenerativa, esa recuperación ambiental, esa evolución del ecosistema, pues está limitada en que hay un aprovechamiento económico de esas parcelas. Entonces, la Fundación, tenemos en el Hito, llegamos a adquirir, no sé si fue el 54% de la reserva natural antes de empezar las labores de conservación. En Ballesteros esperamos que sea el 94. Tiene una superficie más reducida. Esperamos que sea el 94. Y efectivamente, la agricultura, tanto en el Hito como en Ballesteros, se estaba haciendo hasta donde dejaba el agua, básicamente. Uh-huh. Estás hablando mucho del Hito, que es donde tú estás trabajando más, que es un espacio Ramsar. ¿Qué ventaja tienen estos humedales al ser declarado como espacio Ramsar? Bueno, el Hito en concreto, ya que estamos con él, tiene las fórmulas de consideración ambiental. Yo creo que no hay ninguna más que pudiera tener. O sea, de todas las que existen a nivel internacional y a nivel nacional y a nivel autonómico, las tiene todas. Ese espacio Ramsar reconocido por la ONU. Es reserva natural. Tiene microreservas también. Tiene diferentes niveles de protección que podríamos decir, el superior de todos ellos, no el que más protege, pero sí el superior, por lo menos en rango jerárquico, sería el reconocimiento Ramsar, que es un reconocimiento que se lanza desde la ONU para reconocer aquellos espacios de especial valor relacionados con humedales en este caso, ¿no? El reconocimiento Ramsar en el Hito, no recuerdo ahora mismo la fecha, no sé si fue en el 81, pero en cualquier caso fue de los primeros pasos que se hicieron de cara a su conservación. Lo primero que llegó fue el reconocimiento Ramsar y a raíz de ahí ya se empezó a incluir su protección en podríamos decir, todas las escalas administrativas, desde la nacional hasta la autonómica, que son las que han permitido que pues, se conservara o por lo menos se detuviera su degradación y más adelante que haya sido objeto de conservación activa y de restauración activa, claro. Bueno, vamos a empezar a hablar del Hito, que es importante. Habéis desarrollado un importante trabajo. Bueno, solamente una anécdota. Sabes que el sistema del Hito fue una de las alegaciones que se hicieron contra el almacén nuclear de Villar de Cañas. O sea que fue un hito el Hito. Cuéntanos los trabajos que habéis desarrollado en el Hito. Bueno, yéndonos a trabajo de campo, no solamente a lo que es sus figuras de conservación o su contexto ambiental, el Hito, bueno, destaca evidentemente por ser un humedal temporal, ¿no? Como ya hemos visto. Al ser temporal, lo hace incluso tal vez más frágil. Si tú tienes un verano, especialmente seco, el Hito puede tardar más luego en recuperar agua, eso influye a la flora e influye también a las aves que vienen a invernar a la laguna. O sea, es como que está aún más dependiente de la acción del clima, de las variaciones del clima.
Y en el caso de Lito, pues bueno, como os he comentado ya, os he dejado ver, durante el live se hizo una recuperación integral del espacio, estaba muy degradado. Tenía, pues bueno, había escombros, estaba eutrofizado, tenía muchos nutrientes que habían hecho que las aguas tuvieran un exceso de nutrientes que creaba que hubiera muchas algas, con lo cual eso creaba anoxia. Bueno, es como una degradación en cadena, podríamos decir. Cuando entras en un proceso de eutrofización es una degradación en cadena. Tienes muchos nutrientes, con lo cual hay poco oxígeno, con lo cual el agua pierde aún más capacidad de regeneración y entra en un bucle. Por suerte, a raíz de los proyectos, de los trabajos que se hicieron en el live, pues estuvimos haciendo tanto la recuperación de lo que es el vaso lagunar, que se hizo recuperación, por ejemplo, de microhábitats que hay prioritarios, pero también se estuvo haciendo mucho lo que es la adecuación de la reserva para poner en valor, valga la redundancia, su valor ambiental, su valor ecológico, ya que no voy a decir que las comunidades locales vivían de espaldas a la laguna, pero tal vez no se valoraba lo único del espacio, ¿no? Lo que le diferencia de todos los demás. Que yo siempre lo digo, que aunque un humedal temporal pueda parecer el patito feo, que lo ves en verano y dices, madre mía, pero si esto es un secarral, si aquí no hay nada más que sal, eso es precisamente lo que le hace tan especial, ¿no? Entonces, dentro de las acciones de conservación que se hicieron, pues como hemos comentado, la primera fue la adquisición de tierras, que fue aproximadamente un 54% de las parcelas de la reserva natural. Y a raíz de esa adquisición de parcelas ya empiezan las labores de conservación. Las labores de conservación incluyeron, pues eso, retirada de escombros, se tiraron 2 naves ganaderas que había muy cerca del vaso lagunar. Se retiraron 14 kilómetros de alambradas que había, claro, ahí había ganado, con lo cual pues estaba aquello preparado para que el ganado pudiera pastar. Había 14 kilómetros de alambradas también muy degradadas. Todo aquello se retiró. Se hizo recuperación de caminos. Se habilitó un aparcamiento para visitantes. Se hizo una ruta de interpretación de 1,5 kilómetros que llega hasta el corazón de la laguna con un observatorio para poder ver las aves en la época de invernada. Se hizo recuperación de hábitats prioritarios. Por ejemplo, en el Lito, la planta, podríamos decir, arquitecta del ecosistema que gira en torno a la laguna es el albardín. Con el albardín se plantaron más de 250.000 pies de albardín y hemos seguido este 2025, otros 10.000 más hemos plantado gracias a un convenio de colaboración con la Diputación de Cuenca. Todo esto, básicamente lo que intenta no es crear algo donde no lo hay, sino recuperar lo que había antes de que llegáramos nosotros a ese ecosistema, ¿no? A modificar ese ecosistema. Bueno, muy bien. Y ahora vais a iniciar un proyecto también en un sistema lagunar en Cuenca, que es la zona de Ballesteros. Que tal vez para mí es más desconocida, la he empezado a conocer cuando he preparado la entrevista, pero a ver, pues, cuéntanos qué valores tiene este complejo lagunar. Pues el complejo lagunar de Ballesteros es desconocido para ti y para la gran mayoría de la población. Es una reserva una reserva natural también, igual que el Lito, la misma figura de conservación, que está pues a apenas 6 kilómetros de la ciudad de Cuenca, de la capital. En cambio, yo ahora que hemos empezado a trabajar con ello y pues hablo con mis conocidos y mis familiares de ello, casi nadie conoce la zona. ¿Por qué? Porque es una zona que estaba conservada por lo único por sus características geológicas, básicamente. Para quien no la conozca, es un conjunto de dolinas y de lagunas, y aproximadamente unas 30, que se forman pues por el colapso. Es un terreno kárstico que es muy calizo, una zona calcárea, que por el flujo de agua subterránea lo que va haciendo es crear unas cavidades en el subsuelo que con el tiempo pueden llegar a colapsar, formando estas cavidades que nosotros vemos, estas dolinas, las lagunas que vemos nosotros en la superficie. Eso crea un ecosistema que es muy singular, pero es muy puntual. Es muy puntual en tanto de que sí, son 30 lagunas, pero son 30 lagunas que están repartidas en un territorio que está
rodeado de agricultura, se está utilizando para agricultura porque es un terreno, como comentábamos, pues muy llano, muy apto para agricultura. Entonces, claro, tiene una figura de protección muy importante como es la de reserva natural, pero hasta ahora prácticamente nadie la conoce porque es que tú vas allí y ves pues muchos campos de cultivo, que además es una zona, yo cuando la vi me llamó mucho la atención, es muy bonito, es un valle muy bonito, pero no tiene nada que destaque hasta que te acercas y dices, ostras, mira, pero si hay una laguna, ostras, mira, hay otra laguna, ostras, otra laguna. Entonces, claro, es algo que no ha tenido la difusión que podrían haber tenido, por ejemplo, las lagunas de Cañada del Hoyo, que sí que están, podríamos decir, turísticamente más explotadas, ¿no? Que pues tienes tus recorridos, está como más preparado para las visitas, ¿no? Entonces, pues, Life Ballesteros, lo que vamos a hacer es un proyecto muy similar al que se hizo en el Hito, partiendo de la base de que vamos a adquirir las parcelas, vamos a hacer restauración ambiental, vamos a hacer puesta en valor para uso público, vamos a hacer contratos de custodia con los agricultores de la zona también para los que rodean la reserva natural, para que haya pues una reducción en el uso de pesticidas, de nutrientes, pues una recuperación ambiental integral del espacio. Muy bien. Estupendo trabajo. Pues, Eduardo, muchísimas gracias. A continuar trabajando. Bueno, este fin de semana lo dejamos para el lunes. Eso. Sí, muchísimas gracias a vosotros. Y si el tiempo nos acompaña. Un abrazo. Eso. Eduardo. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Bueno, como habéis comprobado, la charla con Eduardo fue el viernes, por eso lo del fin de semana de vacaciones. Y ahora vamos a ver por dónde anda el moscardón verde, que con esto de los humedales, vete a saber, lo mismo se nos ha perdido. Buenas tardes, soy el moscardón verde. Escucho a los ecologistas hablar del abuso que estáis haciendo de los recursos del planeta y la verdad es que da que pensar. Hay ejemplos evidentes que veis en vuestra vida cotidiana y que estáis aburridos de ver en vuestros informativos. Algunos os preocupan poco, como la desaparición de especies o la deforestación, porque no os sentís directamente afectados. Ya sabemos que el tema de la conservación de la biodiversidad os importa un pimiento, pero debería preocuparos. Estáis matando a los lobos, pero os quejáis de que proliferan los jabalíes. Quedan pocos linces y se multiplican los conejos. Así funciona la naturaleza. Del deterioro de los océanos empezáis a enteraros un poco. De que el agua de los mares esté cada vez más ácida y más caliente depende de la flora y la fauna marina, y que el pescadito que tanto os gusta sea cada vez más escaso y más caro. Del cambio climático, que solo algunos ignorantes o malintencionados niegan aún, ya empezáis a sufrir las consecuencias. Los polos se están derritiendo, el nivel del mar crece y la consecuencia más dolorosa es que los temporales os dejan sin playas. Pero más os deberían preocupar las tensiones políticas que está generando que el océano Ártico, antes un bloque de hielo, sea navegable. El agua dulce empieza a ser otro de vuestros principales problemas. Que las tablas de Daimiel o Doñana se estén secando, diréis que es un problema para los flamencos o las grullas, que son muy bonitas pero no se comen. Pero también para vosotros, que estáis permitiendo que las grandes empresas agrícolas se carguen los acuíferos. Ya hay pueblos con problemas de abastecimiento y regiones que se disputan el uso del agua de los ríos para sus proyectos urbanísticos, agrícolas, ganaderos e industriales. Si no teníais motivos suficientes para pelearos, pronto el agua será uno de ellos. ¿Y qué decir de los combustibles fósiles, motor fundamental de vuestro desaforado crecimiento en los últimos años? Las guerras por su posesión las veis a diario en directo, con su estela de muerte y destrucción. Las buenas palabras de vuestros políticos de reducir su empleo, ahora que su enorme daño medioambiental es más que evidente, se quedan en eso, en declaraciones de buena voluntad que no van acompañadas de acciones eficaces. Porque en realidad el incremento del empleo de renovables lo que busca no es tanto sustituir al petróleo, sino generar más energía para que la economía siga creciendo y creciendo sin parar. Dicen ya muchos grupos de economistas que tenéis que plantearos pisar un poco el freno en ese crecimiento suicida que está poniendo el planeta al borde de sus posibilidades.
porque todo ese crecimiento se basa en la obtención de unos recursos cada vez más escasos para atender a todas vuestras necesidades. Para comer utilizáis una agricultura, una ganadería y una pesca intensivas, cada vez más agresivas, más contaminantes y más insalubres. Os apoyáis además en una tecnología que cada vez gasta más agua, más combustible y más minerales, cuya posesión está generando peligrosos enfrentamientos entre las grandes potencias, como siempre en perjuicio de los más pobres e indefensos. Por eso se empieza a hablar del decrecimiento como solución al cataclismo que muchos anticipan. Y decrecer no es volver a las cavernas, como dicen los portavoces del capitalismo depredador culpable de todo. Es volver a una sociedad de consumo racional, inteligente y que ajuste sus necesidades a una explotación equilibrada de los recursos que nos ofrece la tierra en que vivimos. Suena bien, pero no os veo yo decreciendo si eso supone no cambiar de móvil o de coche cada poco o renunciando a tener un armario lleno de ropa que apenas os ponéis. Tampoco veo a las multinacionales consintiéndolo. Vosotros veréis. Hasta el próximo programa. Y ahora anunciamos las actividades más relevantes que se van a realizar en el Rincón Lento esta semana, que como ya sabéis está en la calle Marqués de Santillana 13, justo detrás de la cárcel. Todas las semanas, en distintos días y horarios, tenéis a vuestra disposición talleres de teatro con Manu, tanto para infantil como para adultos. Los lunes podéis hacer yoga con Inés y el martes podéis participar en el coro de Esparto y las clases de biodanza con Marga. Ayer, en las instalaciones del Rincón Lento, se montaron nuevos escaparates, con los trabajos de nuevas artesanas que han llegado con sus diseños llenos de ilusiones. Y por si no lo sabéis, aquellas artesanas que quieren participar todos los meses se renuevan y pueden entrar nuevas participantes. Mañana miércoles, a las 6 de la tarde, se impartirá la charla Realidades raras en la ruralidad y provincias castellanas, con Aref. Es una actividad gratuita y a esa misma hora el grupo de Reiki nos propone un taller para aprender a utilizar el péndulo. Y a las 7 de la tarde habrá club de lectura feminista con la Maraña. A ver quién dice que se aburre. El viernes, el día 6 a las 4:30, 16:30, tenemos constelaciones familiares, situaciones difíciles, impartido por Congruencia. Si te interesa, tienes que apuntarte, eso sí. Y ya el sábado día 7, a las 12 de la mañana, tendrán el DIC Café, coordinado por Teresa Rojo. Un espacio que es para escuchar, compartir y reflexionar sobre el nacer, vivir y morir. Es una actividad gratuita y, eso sí, es necesario inscribirse para saber cuánta gente asiste. Ese mismo sábado, a las 12:30, en el sótano, tenemos la actuación de magia de Felipe Franco. Esta entrada es libre y gratuita para adultos y niños desde los 10 años. Y por si todo esto fuera poco, en los pasillos del Rincón Lento ya hay una nueva exposición titulada Mándala, Arte y Lenguaje Interior, realizada por la artista Nuria Alejandre Cabrerizo. Y seguimos hablando de humedales. En el contexto de la elaboración del Plan Nacional de Restauración, organizaciones ambientales y sociales, entre las que se encuentran Ecologistas en Acción, reclaman un cambio profundo de rumbo. La restauración de los humedales debe ocupar un lugar central y no puede limitarse a actuaciones cosméticas ni convertirse en una herramienta de greenwashing institucional. Es imprescindible contar de manera urgente con un listado nacional de humedades susceptibles de recuperación que permita priorizar las actuaciones ambiciosas y coherentes, completar el inventario nacional de zonas húmedas tras más de 2 décadas de retrasos. Como hemos comentado ya en las charlas, uno de los problemas que tiene los humedales es que no están catalogados y por lo tanto son zonas que son de difícil protección. Y conocerlos y catalogarlos es el primer paso para poderlos proteger. Y como hemos venido anunciando en programas anteriores, el próximo sábado 7 de febrero se va a celebrar en la Sala Óxido el Festival de Música Insurrection Fest, festival solidario a favor del pueblo palestino. Está organizado por Unidos por Palestina, asociación que trabaja para llevar agua potable, alimentos y comida a Gaza.
En el mismo participan hasta 10 artistas que, con su música, quieren denunciar el genocidio y expresar el máximo apoyo a este pueblo masacrado. Las entradas las podéis comprar de varias formas. En el Centro Octubre, que está en la calle Chorrón 16, en la Sala Óxido, que está en la Batalla de Villaviciosa 11, en la sede de Unidos por Palestina, en la calle Colombia 3, y en el Rincón Lento, Marqués de Santillana 13. Y si no podéis ir y queréis colaborar, hay una fila cero en la que podéis hacer las aportaciones que queráis. Tomad nota, el número de cuenta es el siguiente: ES80 2100 4036 2522 0042 9680. Repito, ES80 2100 4036 2522 0042 9680. Pero bueno, si lo queréis coger, buscar en la web el cartel del Festival Insurrection Fest y ahí te viene el número de cuenta. La entrada cuesta 15 euros anticipada y 18 euros en taquilla. Y la fila cero, ya sabéis, la voluntad de Dios es muy grande. Y también, con bastante adelanto, la PIC, la Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos y las Vías Pecuarias, convoca para el próximo 22 de marzo el sexto día de las vías pecuarias. El Día de las Vías Pecuarias surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica de los Caminos Públicos en 2019 para contribuir a la protección de estas antiquísimas vías ganaderas y del rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico. En el sexto día de las vías pecuarias y caminos públicos se propone hacer visible el valor, los problemas que las afectan y las propuestas de solución de este patrimonio viario y ambiental, en especial de estas rutas ganaderas. Y por último, dar la enhorabuena a la plataforma No a la Caza, que ha conseguido que miles de personas se manifestaran el pasado domingo en ciudades de toda España para exigir el fin de la caza y reivindicar los derechos de los perros usados en esta actividad. Pues enhorabuena y seguiremos luchando por defender a los galgos y contra la caza. Y os dejamos con uno de los grupos que participa en el festival Unidos por Palestina, que es Lagarto sin sombrero, y con su tema Cucaracha. Ahora sí. Y recordad, sed felices. felices.